Super Mario World es la cuarta entrega del plomero italiano de Nintendo. Este juego inició una nueva era para la compañía, además de ser uno de los principales competidores entre la guerra entre Sega y Nintendo. Misma guerra que llevó a ambas compañías a cometer errores millonarios, hasta el punto en el que Sega jamás pudo retomar su dominio que alcanzó con el Genesis o Mega Drive, pero eso es harina de otro costal. En este juego volveremos a tomar el control de Mario, aunque nunca dejamos de usarlo en esta saga, el cual decide ir de vacaciones a una isla jurásica. Supongo que el tema de los dinosaurios estaba muy de moda en ese momento, pero simplemente estoy especulando. Junto con la princesa Toadstool y con su hermano Luigi, misma región donde Bowser tiene sus cuarteles y está bajo su dominio, y que por casualidad se le ocurre regresar a su antigua profesión de secuestrar princesas. Supongo que para cometer regicidio y apoderarse de su reino, pero sin antes permitirle a su guardia real intentar rescatarla. La caballerosidad ante todo. A ver si aprendes algo, Lenin. Aunque Bowser también mantiene bajo su dominio a las crías de una especie de dinosaurio devóralo todo, llamados Yoshi, que supongo mantienen el orden y la justicia de este reino. En este juego es el debut de uno de los personajes más carismáticos de Mario, Yoshi. También es el último donde se le deja de nombrar Toadstool a la princesa, al menos esto en América y supongo que también en Europa. El juego es un plataformero y fue estrenado junto con la consola de Nintendo, el Super Nintendo, continuando con la misma mecánica de los juegos anteriores, pero dando un salto en cuanto a gráficos y algunas mecánicas, saliendo bajo el nombre de Super Mario Bros. 4 en Japón y Super Mario World en el resto del mundo. Y para ser sinceros, el nombre hace honor en América. Todo el juego se siente como un mundo. No es perfecto, pero puedes explorar cada nivel a placer. Esto se debe a que la mecánica del mapa central de la entrega anterior regresa, con la diferencia de que puedes viajar a placer, claro, siempre y cuando pases el nivel donde estés atorado, haciendo que cada isla se encuentre conectada entre sí. No se puede decir que sea una mejora, debido a que elementos como los minijuegos, los enemigos danzarines y la sensación de tomar la mejor ruta no están incluidos. Pero esos al final de cuentas eran elementos extra, por lo que se sigue disfrutando de la misma manera. En esta ocasión contamos con la peculiaridad de que los niveles los podemos encontrar marcados con un punto rojo, indicando que cuentan con una salida secreta, lo que te permite determinar la ruta más rápida para acabar el juego, presentando 96 salidas, un número considerable. Al ser un juego mucho más extenso que las dos primeras entregas, corrigieron el error de Super Mario Bros. 3, el poder salvar nuestra partida. Lo llamo error porque al menos para mí, Super Mario Bros. 3 es un juego que se comienza a volver tedioso cuando ya llevas un rato jugándolo, y al no poder continuar tu partida en otra ocasión, obliga a que este juego lo tengas que acabar en una sentada, pero no lo hace para nada malo, pero sí es una cosa que no me gusta del juego. Pero esta solamente se podrá guardar al finalizar la Casa de los Fantasmas, un castillo o activar uno de los switches escondidos. Y que si mueres antes de grabar, te mandarán a la pantalla de inicio, para que cargues desde el último punto de guardado. Cada nivel se juega de la misma forma que sus antepasados. Recorreremos la pantalla de izquierda a derecha la mayoría de ellos, aplastando enemigos y brincando de plataformas en plataformas. Pero existe unas diferencias en cuanto a los anteriores, como el poder dar un brinco giratorio que tiene la capacidad de destruir bloques, o desintegrar a algunos enemigos siempre y cuando hayas agarrado un hongo antes. Otra es la implementación de Yoshi, el cual montaremos y le podremos dar de comer la gran mayoría de los enemigos cuando Mario le dé un zape, y lo podremos llevar a casi todos los niveles, con excepción de los castillos y las casas fantasmas. Cosa que supongo hacen para dificultarle el nivel al jugador, pero la verdad no encuentro otro por qué. Tendremos una media meta que te permite continuar en ese nivel si llegas a morir, unas monedas de Yoshi que si consigues 5 te proporcionarán una vida, una luna que al agarrarla te proporciona 3 vidas más, al llegar a los 100 puntos en la meta final te mandarán a un minijuego donde ganaremos vidas. La implementación de la pluma capa, que sirve como ítem, que nos permite que al correr podamos volar, y mientras estemos volando al presionar el botón de salto, Mario utilizará las corrientes de aire y se volverá a elevar. Además podrás caer como bala de cañón si te encuentras volando, matando a casi todos los enemigos que toquen el suelo, y si solamente brincas y dejas presionado el botón de salto, descenderá suavemente, lo que facilita en gran medida el aterrizar en pequeñas plataformas, suspendidas en una muerte segura. Ya ven que a Mario como que le da por caerse. Aunque lo anterior hace que el juego sea muy bueno, sus gráficos se volvieron un estándar. Y si no me creen, ¿por qué se utilizó la misma estética en Mario Maker? Y la música se volvió altamente reconocible, donde se resalta el tema principal. A mí en lo personal me encanta la música de la Casa de los Fantasmas. El juego dejó de lado varias cosas que se volvieron grandes aciertos anteriormente,
sobre todo de su última precuela. Lo primordial es que la cantidad de ítems se redujo significativamente, en donde de tener un vasto catálogo solamente podremos variar de 2. Sí, la mayoría se podría decir que eran un tanto inútiles, pero al menos te daban la posibilidad de jugar como tú quisieras. En cambio este se volvió a cambiar entre la flor y la capa. Tu inventario se convirtió en un cuadro donde se almacenan ítems, que podrás agarrar cuando quieras durante el nivel, con solo presionar un botón, y este caerá para que lo agarres. Lo que puede ocasionar que te agarren distraído y en peligro de morir, lo actives y por no poderlo agarrar lo pierdas para siempre. No es malo, pero sí te puede costar algunas vidas en momentos cruciales. Y una cosa que me pregunto, ¿por qué no lo implementaron para que pudieras almacenar una estrella? Y hubiera sido más útil poder guardar una y cuando la necesites activarla. No como en Super Mario Bros. 3, que las puedes guardar, sí, pero los ítems los activas en el mapa, como las estrellas, que al activarla solamente la podrás usar durante los primeros 5 segundos del nivel, volviéndola completamente inútil, ya que en muy pocos niveles hay enemigos mortales al principio. Otra cosa que es completamente diferente es que se acabaron los niveles temáticos, volviendo a algunos mundos monótonos. Tendrán estéticas diferentes, pero muchos, como el bosque, se repiten. No es malo, y muchos son originales, como el barco hundido, pero a mí me hubiera gustado que al menos la transición entre cada uno fuese más estable, como de ir de un bosque a un lugar nevado. Cosa que no desmerita el gran juego que es, pero haciendo que los fans se dividan entre cuál es el mejor, si este o Super Mario Bros. 3. Cosa que la verdad siento es absurda, ya que podemos disfrutar de los dos juegos, con sus cosas malas y buenas. Como cosas buenas es que Yoshi cuenta con diferentes atributos, dependiendo del caparazón de Koopa que coma. Si consume un azul, le saldrán alas y podrá volar. Si consume un amarillo, podrá dar saltos pesados y matar a los enemigos que estén cerca de él. El rojo te permite lanzar una bocanada de 3 bolas de fuego, y el verde simplemente lo escupirá matando a los enemigos. Además, escondidos hay 3 Yoshis de diferente color, que tienen sus atributos dependiendo su color. Cuando uno monta a Yoshi, al recibir un golpe simplemente lo desmontarás y saldrá corriendo, permitiéndolo volver a agarrar y no quitándote tu ítem. Se comenzó a explotar el tamaño de los enemigos, algunos siendo de gran tamaño y algunos otros presentando diferentes formas al recibir algún daño. Los enemigos en general son los mismos, agregando algunos nuevos a este universo. Podremos escalar en una reja, donde varios copas pasarán por ambos lados, y que nosotros también podremos hacerlo. Una cosa mínima, pero al mismo tiempo me gusta mucho esta parte, porque le da variedad al recorrido. Cada sección cuenta con un jefe. En los castillos normales tendremos a Reznor, un cuarteto de Triceratops que debemos tirar de un molino. Le da variedad, pero la verdad, ya cuando le tomas la medida se vuelve muy fácil, haciendo que esa parte comenzara a ser aburrida. En los castillos finales nos enfrentaremos con cada uno de los 7 hijos de Bowser, los Koopalings, que en esta ocasión varían sus ataques, y es su última aparición por un largo tiempo, hasta la llegada de New Super Mario Bros. U. Y para el final tendremos el castillo de Bowser para rescatar a Toadstool, en su papel de oliva. Sí, miren cómo agita sus manos, igual que la mujer de Popeye. Y tendremos que arrojarle sus juguetes en la cabeza mientras se encuentra en su navecita. ¿Por qué agita las manos así? ¿Y por qué solo nos da hongos? ¿No ves que me estoy muriendo? Pero para llegar al jefe final tendremos que pasar por 2 de las 8 puertas de su castillo. Esto me gusta porque puedes encontrar el mejor camino. O puedes pasar de todo y encontrar un camino para llegar más rápido. Para facilitar la vida podremos accionar un switch que está escondido en el mapa, que activa unas cajas donde podremos obtener algún objeto. Y obvio tendremos que hacer para poder conseguir el 100% del juego. Y también escondidos hay unos portales que te llevan al mundo estrella, un mundo especial que al completarlo adecuadamente encontraremos un circuito de otros niveles. Siendo los niveles más difíciles del juego, que al completarlo la apariencia de algunos enemigos cambiará, y algunos escenarios cambiarán sus colores, una cosa meramente estética. Podremos jugar con 2 jugadores, haciendo su aparición Luigi, turnándose los niveles y cada uno cuenta con sus propias vidas. Además, si uno de los dos muere, uno aparecerá como muerto y le podrá pasar vidas el jugador vivo, no interrumpiendo el juego. Para poder jugar este juego contamos con las diferentes versiones. Se puede conseguir una versión denominada Super Mario All Stars más Super Mario World, que no presenta ningún cambio aparente en este juego. Juego que recomiendo, debido a que incluye otros juegos anteriores de Mario, con una estética mejorada y con la capacidad de guardar tu partida. Otro es conseguir el juego que salió para el Game Boy Advance llamado Super Mario Advance 2, que es una traslación de este juego con cambios, como que debes de recoger a fuerza las 5 monedas dragón, que obviamente cuentan con un contador de estas. Luigi es un personaje opcional para el jugador
presenta una introducción y algunos otros cambios significativos. Una versión muy buena que además tiene la virtud de ser portátil. Podrás jugar el juego original de Mario Bros. Y para la consola virtual se puede adquirir la versión original, permitiendo que los nuevos jugadores la puedan adquirir en las nuevas consolas de Nintendo. Para que no andes gastando en comprar un Super Nintendo y este juego, si es que no cuentas con uno. Además, la virtud que presenta este tipo de juegos, donde no se les acaba la mentada batería interna. Este juego comenzó el reinado para el Super Nintendo, que presenta muchos jugadores que lo consideran el mejor y otros no, pero ambos coinciden que es un gran título, agregando nuevos personajes que se volvieron estándar en la saga, y quitando a otros por razones que desconocemos. Si tienes la oportunidad de jugarlo, no lo pienses. Es uno de los mejores juegos de la historia, un juego que ha envejecido tan bien que aún sigue siendo fresco. Todo eso es el supremo Super Mario World. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!